Continuamos con la resolución de problemas de la unidad número 2 del campo eléctrico y la ley de Gauss. Vamos a ver lo que es flujo eléctrico y la ley de Gauss. Vamos a partir con la definición de flujo eléctrico o flujo del campo eléctrico, que es una magnitud escalar que representa el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Y según el sistema internacional, su unidad de medida es Newton por metro cuadrado por Coulomb. En algunos lados también se le llama columbio. Tenemos un primer problema. El flujo eléctrico total de una caja cúbica de 25 centímetros de lado es de 1,44 por 10 a la 3 Newton metros cuadrados sobre Coulomb. ¿Cuál es la carga que encierra la caja? Muy bien, para la solución tenemos que el flujo va a ser igual a la carga sobre epsilon sub 0. Y tenemos que si hacemos el despeje, lógicamente epsilon sub 0, aunque está dividiendo, pasa a multiplicar y la carga va a ser igual al flujo por epsilon sub 0. Es importante recordar que epsilon sub 0 representa la permitividad en el vacío de un campo eléctrico. La permitibilidad eléctrica tiene un valor ya establecido de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Y si hacemos los cálculos necesarios, entonces la carga va a ser igual a 1,44 por 10 a la 3 Newton metros cuadrados por 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Si nos fijamos ahí, fácilmente podemos simplificar Newton por metro cuadrado y Coulomb cuadrado con Coulomb y solo me va a quedar un Coulomb. Hacemos las simplificaciones necesarias y Coulomb cuadrado sobre Coulomb me va a quedar un Coulomb. Al hacer el producto, me resulta que la carga que encierra esa caja va a ser de 1,2744 por 10 a la menos 8 Coulomb. Y esa va a ser mi solución. Y esta es una forma sencilla de encontrar un flujo eléctrico, o bueno, de encontrar la carga que encierra una caja, partiendo de que conocemos el flujo y conocemos el valor de la permitividad eléctrica. Un segundo problema me dice que una carga puntual Q de 5 microcoulomb se localiza en el centro de arista L igual a 0,1 metro. Además, simétricamente alrededor de la carga Q, como se muestra en la imagen, existen otras 6 cargas puntuales idénticas de menos 1 microcoulomb. Me dice me indica que determine el flujo a través de una de las caras del cubo. Muy bien, ahí tenemos nuestro cubo, tenemos la carga Q y tenemos las pequeñas cargas puntuales Q minúscula que tienen un valor de menos 1 microcoulomb. Para la solución vamos a utilizar lo que es la ley de Gauss, donde me dice que el flujo está determinada por una integral cerrada, una integral de superficie cerrada de lo que vendría siendo el campo eléctrico por su diferencial de superficie, que este es igual a la carga neta entre la permitividad o epsilon sub 0. Podemos ver ahí que se encuentra toda la superficie gaussiana y que podemos hacer fácilmente todos los cálculos tomando en cuenta siempre la figura que tenemos. En este caso se trata de un cubo cual tiene 6 caras. Entonces, muy bien, tenemos que la carga neta sobre epsilon sub 0, entonces puedo partir de esa ecuación para poder hacer los cálculos que necesito. En este caso, podemos determinar que la carga neta va a estar determinada por la carga puntual Q mayúscula, que es la que podemos ver en la imagen que está en el centro, y a este le vamos a sumar 6 veces las cargas puntuales idénticas de menos 1 microcoulomb. ¿Por qué? Porque recordemos que este tiene 6 caras y si en la imagen contamos las cargas Q minúscula tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces hacemos las sustituciones necesarias. Sabemos que microcoulomb es como que tengamos por 10 a la menos 6. Entonces tenemos la carga, la Q mayúscula, que serían 5 por 10 a la menos 6 coulomb, más 6 por menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb. 6 por menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb me va a dar menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. A esto le sumo 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya sabemos que vamos a hacer una resta y al hacer la operación, que se puede hacer directamente en la calculadora, me da que la carga neta vale menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb, o lo que es equivalente a menos 1 microcoulomb. Luego entonces podemos hacer los cálculos necesarios. En este caso sería la carga neta, que vale menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la permitividad del vacío, que es 8,25 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Y esto me va a dar como resultado menos 112.994,35 newton metro cuadrado sobre coulomb. Esta unidad de medida la obtenemos al hacer la simplificación de coulomb sobre coulomb cuadrado y al ordenar lógicamente las unidades de medida. También podemos saber, me está pidiendo que determine el flujo a través de una de las caras. Como ya tenemos el flujo de toda la superficie gaussiana, es decir, de todo el cubo, ahora voy a determinar el de una de sus caras. Para esto simplemente el resultado que ya teníamos lo vamos a dividir entre 6 para determinar el flujo. Al hacer la división me voy a obtener que cada cara tiene un valor de menos 18.832,39 newton metro cuadrado sobre coulomb. Muy bien. Continuamos con un siguiente ejercicio que me dice: encontrar el campo eléctrico a una distancia R minúscula de un alambre recto e infinitamente largo, que contenga una densidad lineal de carga uniforme ρ sub L. Esto significa una densidad lineal. Tenemos entonces una línea recta. En esta está determinada por una carga positiva. Y acá tenemos la ecuación de flujo eléctrico, que está determinada por una integral cerrada de superficie. Y en este caso, en vez de tener una carga neta, vamos a considerar una carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y la integral va a estar definida por el campo eléctrico y su diferencial de área. Muy bien, en este caso, dada la simetría o dado que el ejercicio, podemos tomar una superficie gaussiana. En este caso tomamos un cilindro en el cual tiene un radio R y tiene una longitud, o en este caso una altura L, y también está determinado lo que vendría siendo un campo eléctrico que se dirige hacia arriba. Tomando en cuenta esa información, también podemos determinar 3 superficies. Tenemos la superficie 1, que es la parte de arriba del cilindro, podríamos llamarlo. La parte 2, que viene siendo el área que se encuentra en el cilindro, y la parte 3, que vendría siendo la parte final del cilindro. Muy bien, también tenemos un vector que actúa, un vector n sub 1, también podemos considerar un vector n sub 2 y un vector n sub 3. Estos son vectores unitarios. Muy bien, el diferencial de área también se puede definir como el vector unitario n del diferencial de área, y esto lo podemos sustituir, y entonces me va a quedar que el flujo va a ser igual a la integral cerrada de superficie del campo eléctrico por su vector unitario n del diferencial de área, que va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Muy bien, si nos fijamos, hemos dividido el cilindro en 3 áreas, que vendría siendo las 3 áreas 1, 2 y 3. Entonces podemos expresar
el flujo de tres formas. Podemos expresar como la integral cerrada de la superficie 1 más la superficie 2 más la superficie 3. En ambas voy tomando lo que vendría siendo el vector 1, 2 y 3, siempre en un determinado campo eléctrico. Muy bien, acá vamos a utilizar lo que es el producto escalar. Si yo tengo dos vectores A y B, este va a ser igual al producto de sus módulos A por el módulo B multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Partiendo de ahí, vamos a iniciar con la integral es de superficie 1, de superficie cerrada 1, el cual es el campo eléctrico por lo que sería el vector unitario N1 del diferencial de área. Si realizamos el producto escalar, nos va a resultar que vamos a tener E multiplicado por el vector unitario N1 por el coseno. En este caso sería de 90. ¿Por qué de 90? Si nos fijamos entre el campo eléctrico E y el vector N1, si los unimos y hacemos una prolongación, se me forma un ángulo de 90 grados. Y como todos conocemos, el coseno de 90 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la integral de la primera superficie me va a dar 0. Y si nos fijamos y trabajamos también la integral de la superficie 3 entre el campo eléctrico E y el vector N3, también se va a formar un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 también nos va a dar 0. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar meramente lo que es con la integral de superficie 2, que va a estar determinada por el campo E, por el vector unitario N1, por el coseno de 0. Como sabemos, el vector unitario es como que tengamos 1 y el coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar E por 1 va a ser igual a E nada más. Entonces la integral de superficie 2 va a ser igual a E, determinada por la integral de superficie 2 del diferencial de área 2. Al hacer el cálculo, la E la puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral de superficie 2 del diferencial de área 2, el cual me va a dar área 2. Entonces me va a quedar el producto del campo eléctrico por el área 2. Y como sabemos, el área 2, que es el área que tenemos marcada en el cilindro, va a estar determinada por 2pi radio por la altura. Pero en este ejercicio el radio es determinado por R minúscula y la altura es determinado por L mayúscula. Entonces hacemos esos cambios y me va a resultar que el área va a ser igual al campo eléctrico por 2pi radio por altura, que en este sería R por L. Entonces podemos sustituir automáticamente lo que teníamos como flujo por lo que acabamos de encontrar. Y me queda la igualdad. Campo eléctrico 2pi RL igual a la carga encerrada sobre epsilon sub. Muy bien, entonces partiendo de lo que teníamos anteriormente, podemos hacer la relación que la densidad lineal es igual a la carga entre la longitud, lo que es equivalente a decir que la densidad de carga va a ser igual a la carga encerrada sobre la longitud encerrada. En este caso podemos despejar lo que sería la carga encerrada, y la carga encerrada va a ser igual a la densidad de longitud por la longitud encerrada. Podemos simplificar la parte de longitud encerrada, que está definida por la letra L mayúscula, y decir que la carga encerrada va a ser igual a la densidad lineal por L. Entonces me quedaría que el campo eléctrico 2pi R sub L va a ser igual a, en vez de colocar la carga encerrada, voy a colocar su equivalencia que acabo de encontrar, que va a ser la densidad lineal por L entre la permitividad del vacío. En este caso, si nos fijamos, L y L se pueden simplificar, y entonces puedo también al mismo tiempo despejar el campo eléctrico, y 2pi por radio que se encuentran multiplicando van a pasar a dividir, y ya tengo el campo eléctrico. Si yo lo quisiera expresar en su forma vectorial, ¿qué hago? Simplemente añadiría el vector unitario R.
muchas gracias por la atención prestada, esperando que haya quedado muy clara la parte del video.